Mi hija me abandonó en un asilo como si ya no importara. Así que tomé una decisión que nadie esperaba. Vendí la casa y la dejé en la calle, sin nada. No fue de un día para otro, aunque así lo pareció. Yo estaba sentada en la cocina, doblando servilletas como solía hacerlo cuando aún venía gente a comer los domingos, y ella, mi hija, Clara, me dijo con esa voz que no era suya, pero que yo ya conocía, la voz con la que se disculpaba antes de dar malas noticias. Mamá, ya no podemos cuidarte como antes. Hay un lugar, es bonito, con jardines y gente amable. La miré. No supe decir nada. Me quedé con la servilleta a medio doblar, sintiendo como la tela se deslizaba entre mis dedos secos. Cuando se fue, dejó una bolsa con un suéter, pastillas, y un cuaderno con mi nombre escrito en marcador azul. Como si fuera a un campamento. No lloré. Pero tampoco dormí esa noche. Escuché a las paredes hablar en su crujido lento, y al final, no fui yo quien tomó la decisión. Solo dejé que ella la tomara. El asilo tenía olor a sopa recalentada y a flores muertas. Las cortinas eran de un verde que fingía alegría. Me instalé en una habitación compartida con una señora que hablaba sola. Dijo llamarse Ofelia. Yo no respondí. Por días, solo escuché. Pensaba en la casa. En la mecedora donde tejía, en la rama torcida del duraznero que Clara de niña usaba como columpio. Todo eso, en silencio, se quedaba atrás. Pero más que el abandono, dolía otra cosa. Dolía que Clara no pareciera dudar. Que ni siquiera se le quebrara la voz. Como si yo ya no fuera su madre, sino una tarea postergada que por fin había tachado de su lista. Durante las noches, repasaba los días que la crié sola, después de que su padre nos dejara. Los turnos dobles en la panadería, los zapatos cosidos a mano, los cuentos inventados para hacerla reír. Nunca esperé gratitud. Pero tampoco esto, una cama ajena, en un cuarto con una mujer que dormía hablando de alguien llamado Raúl. Tal vez fue entonces que empezó a crecer algo en mí. No rabia, no aún. Solo una sospecha muda, que había dejado de ser necesaria. Y cuando una ya no es necesaria, empieza a volverse invisible. Los días en el asilo tenían una forma plana, como el pan sin levadura. A las 7 nos servían desayuno, tostadas húmedas, café tibio, y luego venía un tiempo de recreación que consistía en mirar televisión con el volumen demasiado alto o hacer crucigramas impresos en hojas ya dobladas por otras manos. Ofelia hablaba menos con el tiempo. O quizá yo empezaba a oírla más como ruido de fondo. Se quejaba de dolores imaginarios, de hijos que nunca venían. Una vez, me dijo, el cuerpo se pudre por dentro, pero nadie lo nota si uno se sigue peinando. A veces me sorprendía pensando en mi cocina. En el sonido del reloj de pared. En el rincón donde guardaba las galletas de limón que tanto le gustaban a Clara. Recordaba el día que me pidió ayuda con su vestido de bodas, y cómo me temblaban los dedos al subir el cierre. Me pareció, entonces, que estaba feliz. Pero ahora, al mirar por la ventana del asilo, esa imagen se deshacía. ¿Dónde quedó esa Clara? ¿La suya? ¿O simplemente dejó de necesitarme cuando encontró un amor más cómodo, más nuevo? Un domingo, durante la visita, me trajo flores envueltas en celofán. Dijo que su esposo estaba tan ocupado con los niños que no pudo venir. Los niños. 2 que no llevaban ni su sangre ni la mía. Me besó la frente sin mirarme a los ojos. Yo asentí con una sonrisa falsa, como si fuera parte de un guión que habíamos ensayado. Después de eso, empecé a caminar más. A darle vueltas al pequeño jardín del asilo. Había una banca bajo un árbol torcido, y me gustaba sentarme allí sin hablar. Una tarde, alguien dejó un periódico viejo en la banca. Lo hojeé sin interés, hasta que vi una sección de clasificados. Y ahí me dio por pensar en la casa. La casa seguía a mi nombre. Clara nunca me pidió transferirla. Siempre lo dimos por sentado, que un día sería suya. Pero no aún. Legalmente, seguía siendo mía. Esa noche dormí mal, no por tristeza, sino por una idea que se deslizaba entre mis costillas como un bicho, ¿y si la vendiera? No por venganza. Sino porque podía.
porque aún había algo mío. Un resto de mí que todavía podía decidir. Vendí la casa en menos de un mes. Un agente inmobiliario que conocí a través del hijo de otra residente del asilo se encargó de todo. Le dije que no quería visitas. Que no me interesaba quedarme con nada. Solo un precio justo y el silencio. Él no preguntó por qué una mujer de 78 años, con bata de franela y olor a linimento, quería desprenderse de una casa de 3 habitaciones en una zona todavía codiciada. Firmé los papeles un jueves, bajo la mirada impersonal de una notaria que me ofreció un caramelo de menta. El agente me felicitó con un apretón de mano seco. Y entonces pasó algo que no esperaba, sentí alivio. No júbilo, no revancha. Solo alivio, como cuando una caja pesada al fin se deja en el suelo. Clara no lo supo hasta que llegó una carta certificada. A los 3 días apareció en el asilo, con la cara pálida y el cabello recogido de apuro. Cerró la puerta de mi cuarto sin saludar a Ofelia. ¿Qué hiciste?, me preguntó, casi sin voz. No le respondí de inmediato. Me quedé mirando sus manos. Tenía las uñas mal pintadas, como cuando era adolescente y se las hacía con apuro antes de una cita. Vendí la casa, dije por fin. Era mía. Se sentó en el borde de la cama. Me pareció más chica que nunca. Como si el peso del gesto la hubiese encogido. Pasaron minutos en silencio. Ofelia respiraba fuerte desde su cama, murmurando algo sobre un vaso de agua. ¿Y ahora qué hacemos?, susurró Clara, pero no estaba hablándome a mí, sino a sí misma. Los niños. No tenemos dónde ir. Entonces la vi por fin. No como la hija que me traicionó, ni como la mujer que me apartó. La vi como alguien que también estaba perdida. Que había construido su vida sobre la suposición de que yo siempre estaría ahí, como una raíz. «Podés quedarte conmigo un rato», le dije. «Acá tienen una habitación para visitas». Pero no lo dijo en voz alta. No preguntó nada más. Se levantó sin besarme, sin reproche. Y se fue. No supe si se sentía traicionada, herida, confundida. Solo sé que no volvió a visitarme en varias semanas. Y que yo, por primera vez en mucho tiempo, no esperé. Con el dinero de la venta no hice mucho. Abrí una cuenta a mi nombre. Me compré unas pantuflas nuevas, suaves, color lavanda. También un cuaderno de tapas duras donde empecé a escribir recuerdos que no quería perder, la voz de mi madre cantando mientras cocinaba, el olor del cabello de Clara cuando era niña, las veces que me reí sin motivo en la cocina, sola. En el asilo empezaron a tratarme distinto. No porque supieran lo que hice, nunca lo conté, sino porque algo en mí había cambiado. Ya no caminaba encorvada. Me levantaba temprano, hacía los ejercicios de respiración que proponía la terapeuta sin burlarme por dentro. Incluso empecé a ayudar en la biblioteca, ordenando libros viejos con el esmero que antes ponía en limpiar la estufa. Un día, durante la hora del almuerzo, una señora con voz ronca me dijo: «Parece que usted duerme tranquila». Asentí. No era del todo cierto, pero lo parecía. Mientras tanto, Clara envió una carta. No tenía remite, pero reconocí su letra. Me decía que estaban buscando departamento, que no quería molestarme, que necesitaban tiempo. Me agradecía por todo. Palabras cuidadosas, templadas, como escritas con guantes. No le respondí. No por orgullo, sino porque entendí que, por ahora, no teníamos más que eso, distancias cuidadas, silencios civilizados. Y a mí me alcanzaba. Empecé a imaginar otras cosas. No futuros brillantes ni romances tardíos. Solo escenas pequeñas. Ir a una librería. Comprar una taza bonita. Tal vez aprender algo nuevo, algo inútil, como origami o bordado japonés. Soñar ya no era un lujo. Era una forma de ocupar el tiempo que me quedaba con algo más que dolor. Me hice amiga de una enfermera joven. Se llamaba Martina. Me contaba cosas sin darse cuenta, que estaba cansada, que a veces lloraba en el baño, que su madre no le hablaba desde hacía años. La escuchaba. No le daba consejos. Solo asentía.
Un día me abrazó sin aviso. Gracias, señora Teresa, me dijo. Me sorprendió que usara mi nombre. Y por primera vez, en mucho tiempo, me sentí alguien. No la madre de alguien, no la carga de alguien. Alguien. El último domingo del mes me desperté temprano. No por obligación, sino por ganas. Había soñado con mi padre, cosa rara. Estábamos sentados en el porche de una casa que no reconocía, tomando café. Él no decía nada. Solo me miraba como quien reconoce algo que había olvidado. Me vestí con una blusa celeste que guardaba para los días especiales, aunque ya no distinguía bien qué era especial. Bajé al comedor, tomé un desayuno lento. Martina no estaba de turno, pero otra enfermera, una que nunca recordaba mi nombre, me ofreció un panecillo extra. Agradecí sin entusiasmo. El sol entraba tibio por las ventanas, y decidí salir al jardín. La banca bajo el árbol torcido estaba libre. Me senté, abrí mi cuaderno, y por primera vez no escribí recuerdos. Escribí una lista de cosas que me gustaría hacer antes de morir. No grandes gestas. Cosas pequeñas, volver al mar, aunque sea por una hora. Aprender a cocinar algo que nunca intenté. Leer un libro que no entendiera del todo. Decirle a Clara que no la odio. Eso último me costó. No porque no fuera cierto, sino porque no sabía cómo se lo diría. No quería que pensara que todo estaba perdonado, que lo que hizo fue sin peso. Pero tampoco quería cargar con esa piedra para siempre. Clara apareció días después, sin avisar. Se sentó frente a mí, bajo el mismo árbol. No lloró. No habló mucho. Solo dijo, encontramos un lugar. Es pequeño, pero estamos bien. Y luego, ¿estás enojada? No supe qué responder. Así que no dije nada. Solo le ofrecí el termo con café que había traído. Lo aceptó. Tomamos en silencio. No hubo abrazo. No hubo cierre. Pero algo, leve como un nudo que se desata sin querer, se aflojó entre nosotras. Cuando se fue, no sentí alivio ni tristeza. Solo una quietud nueva, como si la vida, de a poco, me estuviera devolviendo a mí misma. Esa noche, en mi cuarto, encendí una vela pequeña. Me serví un té de manzanilla. Y me senté en la silla junto a la ventana, mirando la luna sin esperar nada de ella. No siempre se necesita final feliz. A veces basta con que duela un poco menos.